Muy buenos días a todos y a todas. Vamos a dar inicio al programa de Microsoft Word versión 2016, donde aprenderemos una de las herramientas más utilizadas en el mundo laboral en lo que es procesamiento de texto. Bienvenidos a todos. Acá vamos a ver los temas que se van a tratar durante este curso. En esta unidad vamos a conocer el entorno de este programa para familiarizarnos con las funciones que realmente tiene. Bien, a la hora de utilizar Microsoft Word, vamos a utilizar la versión 2016, como también podemos utilizar la versión 2013 y superior a la versión 2016. Para ejecutar este programa es muy común que utilizamos siempre cuando tenemos un acceso directo en el escritorio, que con hacer un doble clic en él va a ejecutar el programa, y también podemos hacerlo desde el menú inicio. Nos dirigimos a la opción de todos los programas y seleccionamos la opción que dice Word 2016. Una vez que le hago un clic a la opción, se me abre el programa de Microsoft Word. Una vez que inicie este programa, nos encontramos con una serie de opciones donde vamos a encontrar, por una parte, las opciones que yo puedo trabajar, en este caso comenzando con un documento en blanco, que es un documento que vamos a empezar desde cero y es uno de los más utilizados hoy en día a la hora de iniciar un documento de procesamiento de texto. Como también podemos encontrar algunas plantillas que son ya documentos predefinidos y que con las opciones y un documento ya realizado por el mismo paquete de Microsoft, podemos insertar datos, como también podemos agregar más elementos sobre estas plantillas. Y por el lado izquierdo encontramos los documentos que hayan sido abiertos recientemente y hayan sido trabajados últimamente, para dar apertura a esos documentos y comenzar a trabajar con los documentos que ya han sido creados. Para eso voy a dirigirme, en este caso, en documento en blanco, y voy a hacer un clic en esta opción para poder ingresar al entorno del programa de Word para iniciar un nuevo documento en blanco. Una vez que iniciamos un documento en blanco, es importante que conozcamos las diferentes herramientas que tiene esta aplicación, las diferentes partes que tiene, para familiarizarnos mucho mejor y podamos trabajar cómodamente. Acá nos encontramos con las diferentes partes que tiene este programa. En este caso encontramos acá una barra de título donde indica el nombre del documento y el nombre del programa, con los botones también de minimizar, maximizar y restaurar y cerrar, que es comúnmente en todas las ventanas que tenemos en el sistema operativo Windows. Otras opciones de acceso directo rápido. Acá también tenemos un botón donde se va a encontrar otras herramientas que podemos incluir dentro de esta barra. También tenemos un menú de opciones, una barra de menú de opciones, donde cada menú se compone de este elemento que es una cinta de opciones que dependen de cada menú, como el menú archivo, que tiene este tipo de opciones. Voy a pulsar el botón atrás para volver. El botón inicio, que se refiere a todo lo que es la parte de formatos de texto. El menú insertar, que hace referencia a todos los elementos que podemos insertar en el documento de texto, como ser tablas, imágenes, formas y demás elementos. El menú de diseño,
donde me va a permitir qué tipo de diseño quiero yo trabajar en el documento que voy a estar trabajando, como ser también si voy a utilizar marcas de agua, colores de página o bordes de página, el menú de formato que hace referencia al formato de la hoja de contenido que voy a utilizar y también que voy a utilizar también para luego realizar una impresión. En ese formato encontramos opciones de márgenes, orientación, tamaños, columnas y demás, que todo lo que tenga que ver con el tipo de formato de hoja que voy a trabajar. Tenemos el menú de referencia, de correspondencia con sus respectivas opciones, el menú de revisión, el menú de vista, que esto vamos a ver qué diferentes tipos de vistas que podemos tener en la ventana de Word a la hora de trabajar, y otras opciones adicionales que pueden estar asociadas a otro programa. En este caso yo tengo instalado ya un programa llamado Foxys Phantom PDF para trabajar con documentos de PDF. Por otra parte, también encontramos la zona de contenido, que es donde voy a realizar yo el contenido de mi texto. Y por último encontramos una barra de estado donde nos muestra ciertas informaciones de lo que contiene el contenido que tiene el documento que estamos trabajando. También encontramos en este programa, como cualquier otro programa, lo que son los menús contextuales, en donde al ubicar el puntero del mouse en cada elemento donde yo desee apuntar y ver las diferentes opciones, el menú contextual se realiza utilizando el botón derecho del mouse, donde al ubicar el puntero del mouse sobre en cada parte del programa, por ejemplo en la zona de contenido, y pulsando el botón derecho del mouse, voy a obtener una serie de opciones que me van a permitir hacer como un atajo a la hora de yo querer realizar alguna aplicación dentro de un documento de texto. Ubico en la cinta de opciones para hacer otras opciones que voy a tener. Si me ubico en la parte del menú, voy a obtener otras opciones a la vez. Y me ubico en la parte, por ejemplo, de afuera del documento, también voy a tener sus respectivas opciones, y así sucesivamente en el caso de utilizar los menús contextuales para poder elegir algunas opciones que requieren de interés a la hora de trabajar en un procesamiento de texto. Vamos a comenzar a crear un nuevo documento. Para eso voy a hacer clic acá en la parte, en la zona de contenido, donde me va a aparecer un cursor intermitente dentro de la hoja, donde yo voy a poder insertar todo el texto y todos los demás objetos que yo necesite del texto para crear un nuevo documento. Una vez que creo el documento, vamos a guardar el documento de la siguiente manera. Puedo pulsar este botón que ya está como acceso directo para guardar el documento, ya que acá hay dos opciones en donde yo puedo guardar. En este botón más que nada guarda los cambios actuales de un documento, pero si todavía no ha sido creado el documento, el archivo de Word, lo puedo hacer haciendo un clic en este botón, como también podemos ir al menú archivo
elijo la opción de guardar como, le doy la ubicación en examinar, voy a elegir la carpeta y la unidad, o la unidad y la carpeta donde yo quiero almacenar la información, por ejemplo en documentos. Voy a poner aquí el nombre del archivo, bien. Ahora vamos a crear un nuevo documento dentro de esta aplicación, dentro de este programa. Para crear un documento, agregar todo el contenido, vamos a ver acá en la zona de contenido que hay un cursor intermitente que está parpadeando, en donde ese cursor me permite ingresar el texto, la información que yo voy a almacenar en este documento. Ahí he copiado un texto en donde yo empiezo a crear ese documento, y ahora tengo que aprender también a cómo guardarlo el documento este. Para eso tengo el botón de guardar, que este botón permite ya sea guardar los cambios actuales, y si no ha sido creado todavía el documento, pulso este botón donde me va a permitir ir a un cuadro a la siguiente ventana para saber a dónde voy a guardar este documento. Más comúnmente me voy al botón examinar, elijo alguna unidad o carpeta que donde yo quiera almacenar, supongamos dentro de la carpeta documentos, como también puedo guardar en otros lugares como sea el escritorio. Vamos a guardar en documentos, por ejemplo. Acá vamos a poner el nombre del archivo, supongamos archivo 1. En tipo de documento yo puedo elegir qué tipo de documento guardar. El más común es el documento de Word, aunque también hay otras opciones donde me va a permitir guardar el tipo de el documento que yo deseo transformar. Podemos transformarlo en PDF, podemos transformarlo en las versiones anteriores de Word y otras opciones donde yo elija. Lo más común es el documento de Word, y vamos a pulsar el botón guardar. Una vez guardado, vamos a ver en la barra de título que sale el nombre del archivo al costado del nombre del programa. Ahora en este preciso momento vamos a crear un documento donde voy a agregar la información que yo necesito en esta zona de contenido. Ustedes fíjense de que acá nos encontramos con un cursor parpadeante, un cursor intermitente, donde ese cursor dentro de la página, de la zona de contenido, me va a permitir agregar todo el texto que yo necesito para crear este documento. Bien, una vez que yo creo toda la información de este documento, es importante almacenar esta información. Para eso me dirijo al botón de acceso directo de guardar, como también puedo ir al menú archivo, y en este caso, como no ha sido creado todavía el documento, acá tenemos dos opciones. El guardar como me va a permitir crearlo el documento, y el botón guardar me va a permitir guardar los cambios actuales del documento que yo estoy trabajando. Pero si todavía no ha sido creado el documento,
no ha sido creado el archivo del documento, yo al pulsar el botón guardar me lleva a una serie de opciones para saber a dónde deseo guardar yo el documento. Si yo tengo acceso como ser documento o escritorio, puedo hacer un doble clic en uno de ellos. Si no, me voy al botón examinar, me abre el cuadro de diálogo de guardar como para crearlo el documento y yo elijo la unidad o la carpeta donde yo voy a almacenar. En este caso, por ejemplo, yo la quiero guardar en la carpeta documentos. Me voy a ir al nombre de archivo, donde voy a crear el nombre del archivo, por ejemplo, archivo 1. O archivo 2, porque ya tengo creado un archivo ya con el nombre de archivo 1. Voy a elegir el tipo de documento como quiero. Si yo quiero solamente el documento de edición de Word, sería directamente en esta opción. Pero tengo otras opciones que yo deseo guardar, ya sea si yo deseo guardar en formato PDF, o formato de plantilla de Word, o formato de las versiones anteriores de Word, y otras opciones que puede seleccionar a la hora de guardar el documento. La más común es la documento de Word, y pulsamos el botón guardar. Ahí se nos creó el archivo, donde lo podemos visualizar en la barra de título del programa, al lado del nombre del programa. Ahora, si yo deseo cerrar este archivo, vamos a ir, para eso quiero cerrar este documento únicamente y no el programa. Me voy al menú archivo y elijo la opción de cerrar. Se cierra el programa, se cierra, mejor dicho, el archivo. Ahora, si yo deseo abrir el archivo que yo he creado como cualquier otro archivo, vamos a ir al menú archivo y elijo la opción de abrir. Ahí prácticamente me aparece como archivo reciente el nombre del archivo que yo he creado, y en el caso que no apareciera me voy al botón examinar. Se me abre el cuadro de diálogo del menú abrir. Yo lo he guardado en la carpeta documentos. Reviso con un clic presionado sobre la barra y lo busco el nombre del archivo y elijo el botón abrir, y ahí me da apertura nuevamente al archivo que yo estuve trabajando, como cualquier otro archivo que podamos abrir con esos mismos procedimientos. Ahora yo deseo crear un nuevo documento, un documento donde yo desee realizar otra información. Para eso voy a ir al menú archivo, elijo la opción de nuevo, y aquí con las mismas opciones que yo cuando doy apertura al programa, me da las mismas opciones, ya sea de crear un documento en blanco, como también utilizar alguna plantilla para crear otro documento con las plantillas predefinidas. Voy a hacer clic en la opción que dice documento en blanco, y fíjense que van a crear un nuevo documento para insertar otra información donde ustedes desean realizar. Allá en la parte superior encontramos que el nombre del documento se conoce como documento 2. ¿Sí? Estoy dentro del programa y he iniciado un nuevo documento para crear. Cuando damos inicio, también queremos crear una plantilla. Vamos a ver la parte de plantilla en Microsoft Word. Para eso me voy a crear un documento en forma de plantilla, donde me voy a ir al menú archivo, voy a la opción de nuevo,
Y así como yo inicié un documento en blanco, también podemos encontrar plantillas en el programa de Microsoft Word. Estas plantillas son informaciones ya predefinidas por el propio programa, donde yo elegiría la que yo quiero realizar. Por ejemplo, si yo quiero hacer un currículum cronológico, me indica el nombre de la plantilla, y con hacerle un clic en la plantilla que yo deseo, me va a dar una imagen de lo que es un currículum cronológico con la información, una descripción de lo que me muestra que lo que es un currículum, en este caso vitae cronológico moderno. Para eso tenemos que estar conectados en internet, ya que estas plantillas son descargables por el propio programa, no están predefinidas e incluidas dentro del paquete una vez que está instalado, sino que me permite descargarlas a la hora de ponerme a crear un documento con una plantilla de este tipo, como también cualquier otra plantilla que esté almacenada y nos esté mostrando para la hora de crear un documento con tipo plantilla. Voy a pulsar el botón crear. Fíjense que se está descargando la plantilla y ahí nos encontramos con información que yo deseo añadir dentro de la plantilla. Supongamos el caso, acá yo tengo que poner mi nombre, hago un clic para agregar mi apellido, por ejemplo, y demás información que me solicite. Con hacer un clic en cada parte de la plantilla se autoselecciona el texto y le agrego la información que yo desee agregar. A la vez también yo voy a guardar el documento. Vamos a ir a archivo, guardar como, elijo dónde lo voy a guardar o voy a examinar, voy a elegir la unidad donde lo quiero guardar, supongamos en el escritorio, le pongo el nombre del archivo, por ejemplo curriculum vitae En este preciso momento, ahora voy a aprender a cómo desplazarme con el mouse, con la utilidad del mouse, en un texto que yo tenga en Microsoft Word. Por ejemplo, vamos a insertar el siguiente texto. Insertamos el siguiente texto y con el botón de scroll del mouse, que se encuentra en el medio de los dos botones, cuando hacemos un clic izquierdo con un clic derecho, voy a desplazarme por todo el documento, ya sea para arriba y para abajo. La otra manera sería ubicar el puntero del mouse sobre la barra de desplazamiento, donde yo voy a ir cliqueando o con un clic presionado y arrastrando, sobre la grilla de la barra de desplazamiento. Me voy a desplazar por todo el documento. Puedo ir cliqueando en el botón inferior de la barra de desplazamiento, como también así en la parte superior, para yo subir hacia el inicio de la barra de desplazamiento, hacia el inicio del documento, perdón. Y esas son las acciones que podemos realizar con el mouse. También podemos ubicar el cursor parpadeante en alguna parte de la información para luego añadir más información.
cualquier parte voy a poder ubicar el cursor parpadeante cliqueando en diferentes lugares para agregar la información. Con la utilidad del teclado me puedo desplazar por todo el documento utilizando el botón de retroceso de página, que me permite subir al inicio del documento, y con el avance de página voy a desplazarme hasta llegar al final del documento. Fíjense cómo se ubica el cursor parpadeante al final de la página. Vuelvo a hacerlo con el retroceso de página para desplazarme, y nuevamente con el avance de página para avanzar al resto del documento. También podemos hacer con las teclas de desplazamiento hacia arriba. Fíjense en cómo el cursor empieza a subir, y voy a subir presionando, ya sea presionando o tecleando los botones de desplazamiento. También hacia abajo puedo ubicar el cursor con las teclas de desplazamiento laterales hacia la izquierda y hacia la derecha. Fíjense si logramos ver cómo se desplaza el cursor parpadeante, que va a ser como una guía que me va a permitir ubicar tal parte del documento cuando desee agregar información, ya sea texto, imágenes y demás elementos que podemos incorporarle al texto. Estoy desplazando hacia arriba y hacia abajo con el cursor parpadeante, ya sea tecleando o teniendo presionado la tecla para que pueda yo desplazar. Si yo en un documento de texto deseo rehacer o deshacer los cambios que haya estado realizando, me voy a ubicar en la parte superior, en la barra de título. Tengo este botón que se llama deshacer, ya sea una escritura o un texto que yo haya realizado. Supongamos el caso que yo ponga el botón deshacer y deshace el texto que yo realicé e inserté anteriormente, como también otras acciones que haya realizado, como por ejemplo cuando haya escrito o copiado y pegado una información. Si yo no quería deshacer eso, para eso tengo el botón rehacer y rehace la información que yo haya insertado. Ahora vamos a ver las diferentes vistas que podemos encontrar a la hora de trabajar en Word. Para eso vamos a seleccionar y hacer un clic en la opción de vista, y nos encontramos con la cinta de opciones referido a este menú de vista, donde tenemos las diferentes vistas que podemos realizar y ver en Microsoft Word. Por ejemplo, tenemos la vista de modo de lectura, que se ve de esta manera cuando queremos ver de este tipo de vista. Tenemos el botón para avanzar a las páginas posteriores, y también el botón para retroceder a las páginas posteriores de la información que tengo almacenada. Para volver a las otras vistas anteriores, me voy a vista y voy a opción de editar documento, y vuelvo a la vista de edición de documento, como ser la de diseño de impresión, la que comúnmente nosotros trabajamos. También tengo la vista de diseño web, que se ve de esta manera, como si fuera un estilo de página web. Tengo otra vista que es de esquema, que se ve de esta manera, con sus respectivas opciones de la vista de esquema. Si yo quiero cerrar la vista de esquema, pulso el botón cerrar vista esquema.
le hacemos un clic y volvemos a la vista de impresión. Voy de nuevo a vista, elijo por ejemplo la vista de borrador, que sería como un papel borrador en la cual yo estoy trabajando, editando. Voy a la vista de diseño de impresión, en la cual estamos acostumbrados a trabajar de esta manera. Y también vamos a encontrar otras herramientas como ser la de regla, que está en este caso destildada, y cuando yo tildo se me aparece una regla centimétrica donde tengo una regla en forma horizontal y una regla en forma vertical, donde me indica en la parte gris es lo que se hace referencia al margen de la página, y en la parte blanca donde se inserta el texto o la información que yo tengo almacenada. También por otra parte podemos también destildar la opción regla. Si en el caso que no quiera ver la regla, puedo activarla como desactivarla. Lo mismo pasa en las siguientes opciones. Tengo la parte de línea de cuadrícula, como si fuera un estilo de hoja cuadriculado, o un panel de navegación en la cual me permite navegar página por página en cada parte del documento. En el caso por ejemplo de títulos de las páginas, que en este caso yo tengo 2 páginas, que al hacer un clic me lleva a las diferentes páginas. También la parte de resultados, en la cual comenta acá el programa cómo se refiere a cada opción que yo elijo. Voy a destildar la opción de panel de navegación. Tenemos el botón zoom, en la cual me permite aumentar o disminuir la visión de la zona de contenido. Supongamos el más común, el normal sería 100%, lo puedo aumentar al 200%, ahí me muestra una vista previa, y al hacer clic en aceptar me permite aumentar la visión de la zona de contenido. Por otra parte, del mismo modo lo encontramos en la barra de estado, donde me permite con el botón del símbolo menos disminuir el zoom de la hoja de la página, como el símbolo más, que me permite aumentar, y donde me muestra el porcentaje de ampliación y reducción de la página para que yo pueda trabajar. Si yo quiero dejarla como el 100%, hago un clic acá en este botón de 100%. También tengo las otras vistas en este caso estoy trabajando a través de una página por página. Si no, puedo poner en forma de varias páginas. Vemos de este estilo el ancho de página, en forma de ancho de página. Lo vamos a poner en 100%, que es comúnmente que estamos trabajando en todos los momentos. Y encontramos las vistas de las ventanas. Por ejemplo, cuando ponemos nueva ventana, se hace referencia a los diferentes tipos de ventanas. En este caso, fíjense en cómo cambió el nombre del documento. Seguimos con nueva ventana, se refiere a que tengamos otra ventana más referido al documento. Ponemos también en organizar todo, también nos permite organizar las ventanas que yo estoy trabajando. Si en el caso que yo quiera cerrar la organización de la ventana, voy a pulsar el botón cerrar. También me permite dividir las ventanas. Si yo tengo 2 ventanas que trabajan con el mismo archivo, tenemos 2 ventanas, y eso es lo que se refiere, por ejemplo, al tema de la división de ventanas. También puedo verlos en forma paralela.
Ustedes ven que el nombre del documento con al siguiente nombre después de los dos puntos se refiere al nombre de la ventana en la cual yo estoy trabajando. Vamos de nuevo a vistas y pongo a través de una ventana. Voy a maximizar el documento. Y esos son los diferentes tipos de vistas que yo puedo realmente trabajar. Tengo otras opciones más, pero las comúnmente son de este tipo, de cómo ver los diferentes tipos de vistas, qué es lo que tengo que mostrar también, los diferentes elementos como es la regla, la línea de la cuadrícula, el panel de navegación y las diferentes ampliaciones y las ventanas que yo puedo trabajar en las diferentes vistas que yo necesite trabajar en un documento de texto. Ahora, en este preciso momento, vamos a conocer las diferentes formas de seleccionar un texto dentro de un texto escrito en Microsoft Word, donde nos va a permitir realizar determinadas acciones, como seleccionar un texto para cambiar el tipo de fuente, el tamaño, un color de letra, aplicar diferentes tipos de formato de texto, como también aplicar formatos de párrafos y demás acciones que podemos realizar a la hora de seleccionar un texto. Vamos a ver de dos maneras. Una manera es utilizando el mouse, con el puntero del mouse. Vamos a ver de qué manera podemos seleccionar un texto. Una manera sería con un clic presionado y arrastrando. Cuando se pone el puntero del mouse en la forma de una I, con un clic presionado y arrastrando podemos seleccionar el texto donde yo quiero aplicar determinadas acciones. Para deseleccionar, hago un clic en la parte de afuera para que se deseleccione el texto. Otra forma de seleccionar es, si nosotros vemos que el puntero del mouse apunta la flecha hacia el lado superior izquierdo, yo al ubicarme en el margen izquierdo de una hoja apunta hacia el lado superior derecho. Esto es común en el programa de Microsoft Word porque lo que me permite este puntero ubicado en el margen izquierdo de la hoja, con un clic me permite seleccionar un renglón y con un clic presionado y arrastrando me permite seleccionar varios renglones. Esa es otra manera también de seleccionar un texto con la utilidad del mouse. Voy a hacer clic en la parte vacía para deseleccionar el texto. También otra forma de seleccionar es con un doble clic sobre alguna parte del texto. Lo que me hace es seleccionar una palabra, y si yo hago 3 veces consecutivas con el clic izquierdo del mouse, me va a seleccionar un párrafo desde el comienzo de la primera letra de la primera línea hasta el final del párrafo. Esas son las diferentes formas que podemos realizar en la selección de texto. Con el teclado para seleccionar con el uso del teclado, primero con las teclas de desplazamiento hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha, una forma de seleccionar un texto sería ubicar el cursor intermitente que me permite insertar los caracteres dentro del programa, de la zona de contenido, y pulsando la tecla Shift que se encuentra ubicada abajo de la tecla de bloqueo de mayúscula, y con las teclas de desplazamiento puedo seleccionar
el texto por un lado, y también puedo seleccionar si voy en forma contraria o por el otro. Sin soltar la tecla Shift del teclado puedo seleccionar de esta manera. Y si yo bajo, voy a seleccionar más partes en forma de párrafo. Fijemos que si subo con las teclas de desplazamiento y las bajo, deselecciona y selecciona de acuerdo de donde yo partí en el cursor intermitente hasta llegar hasta donde yo quiero seleccionar prácticamente. Si yo quiero combinar el teclado con el mouse en una selección, supongamos el caso, voy a tener que ubicar el cursor intermitente en tal lugar donde yo quiera seleccionar, pulsar la tecla Shift del teclado, que la que recién nombramos, y con un clic en alguna parte donde yo quiero seleccionar, por ejemplo, yo quiero seleccionar hasta acá el texto, hago un clic izquierdo sin soltar la tecla Shift y se selecciona el texto combinando la tecla Shift con el botón izquierdo del mouse. Voy a seleccionar hacia afuera. Eso es una selección en forma continua, lo que se llamaría. Si yo quiero seleccionar en forma discontinua un texto, yo tengo que ubicar el puntero del mouse o el cursor intermitente. Supongamos el caso, yo voy a seleccionar este renglón, lo voy a hacer, o este párrafo, y quiero seleccionar el tercer párrafo sin necesidad de seleccionar el segundo párrafo. Para eso voy a pulsar la tecla Control, que es la tecla que está debajo de la tecla de mayúscula Shift, y con un clic presionado y arrastrando voy a seleccionar, y van a ver que selecciona de manera discontinua un texto. En este caso yo hice una selección desde el primer párrafo y el tercer párrafo sin necesidad de seleccionar el párrafo del medio que no está seleccionado. Con estas selecciones yo puedo realizar diferentes tipos de acciones. Por ejemplo, si me voy a la pestaña inicio, voy a hacer clic, ya sea que quiera poner en un formato de negrita, como de cursiva, cambiar el tipo de letra, el tamaño, darle alineaciones, viñetas, numeraciones y demás acciones que yo pueda incluir con un texto seleccionado, y con eso poder realizar las acciones que yo deseo hacer. Bueno, hasta acá hemos llegado con la clase de la unidad 1 sobre el entorno en Microsoft Word.